Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más, bienvenidos a su programa, una palabra viva y eficaz, desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá. Saludamos a mi hermana Aida Mariana, a mi hermana Carla una vez más, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, recordando lo que el Señor dice en Josué 1:8, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Decimos este libro de la Torá, que traducido en la Reina Valera es este libro de la ley, que realmente es el libro de las instrucciones del Señor. Torá significa instrucciones, que como venimos diciendo, la Reina Valera la traduce como ley. De tal manera que nosotros, si queremos nosotros ser prosperados en nuestro camino, que todo nos salga bien, debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Cuál es la Torá? ¿Cuáles son las instrucciones del Señor para nosotros? Están desde el libro de Génesis o Bereshit hasta el libro del Apocalipsis, lo que nosotros conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, o como los judíos podrían conocer como el Tanaj y el Brit Hadashah. De tal manera que nosotros nos reunimos para meditar en la palabra del Señor, para poder entender qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Un saludo a mi hermana Gloria Matus, que se nos acaba de unir. Pero quiero decirte, si no saludo a todas las personas que se van uniendo, es porque queremos que en este momento nos centremos en la meditación de la palabra. No vamos a hacer un estudio. La Biblia, mi amado hermano, no es un libro de estudio. La Biblia no es un libro de lectura. El Señor nunca nos dice en su palabra, lean, sino escudriñen, mediten, guarden la palabra. Eso es lo que es la Biblia. Un libro para escudriñar, para meditar y para guardar, o sea, para cumplir. De esta manera nos vamos a seguir meditando en esta noche en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y ya estamos llegando al final de esta carta. Estamos en el capítulo 16 de la carta a los Corintios, y hoy vamos a ir mirando ya los últimos puntos de Pablo en esta carta. Y yo he querido ponerle a esta carta el título de recomendaciones finales, ¿cierto? Gloria a Dios, es lo que queremos que nosotros podamos entender, las recomendaciones finales que el apóstol Pablo le hace a los corintios. Recuerda que la iglesia de Corinto fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Pablo fue quien fundó la iglesia allí, fue quien llevó el mensaje del evangelio del reino del Señor Jesucristo, quien le enseñó a los corintios que toda la escritura, todo el Tanaj, el Antiguo Testamento, se cumplía en Cristo, en Yahshua Mashiach, de tal manera que Pablo alaba a los corintios porque han escuchado las instrucciones. ¿Cuáles las instrucciones? Las instrucciones de la palabra de Dios, del Tanaj, y las habían guardado. Ahora Pablo está dando unas recomendaciones finales. Yo voy a estar leyendo en el capítulo 16 del 1 Corintios. Si tú tienes una Biblia, te invito a que abras tu Biblia, a que escudriñes tu Biblia, a que leas en tu Biblia, como hizo la iglesia de Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escuchaban, recibían la palabra con solicitud, escudriñando cada día, no cada domingo, no cada sábado, no cada lunes, no, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, te quiero decir, nosotros debemos escudriñar las escrituras.
las escrituras para saber que lo que nos está diciendo es así o no. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos convertido en cristianos de iglesia, en cristianos domingueros o en cristianos que vamos todos los santos días a la congregación a escuchar a un predicador y recibimos todo lo que nos enseñan, todo lo que nos dicen y a todo le decimos amén, pero no conocemos el contenido de las escrituras. No conocemos lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que está enseñando el predicador. Por lo tanto, el Señor es claro cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Espero que en esta noche el mensaje, el audio sea bueno. Si el audio en algún momento no llegase a ser como que tuviera la fidelidad que queremos, entonces más adelante subiremos nuestro video por YouTube. Pero quiero decirte esto, nosotros debemos no solamente escuchar es bueno. Pablo enseñó a la iglesia, Pablo le habló a la iglesia berea, a los judíos de Berea, les enseñó y los judíos escucharon la palabra con solicitud. Lo dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 12, si no estoy mal. Recibieron la palabra con solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, vamos a ir mirando las recomendaciones finales que Pablo le da a la iglesia. Esas recomendaciones finales que Pablo le da a la iglesia no se las dio solamente a la iglesia de Corinto. Las recomendaciones finales que Pablo le da a la iglesia, te las está dando a ti y me las está dando a mí. Te las está dando a ti que ya has aceptado a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, como tu único y suficiente Salvador, y a ti que aún no lo conoces, a ti que aún no le has entregado tu vida al Señor, Pablo te está recomendando. ¿Por qué? No es Pablo, es el Señor. Es la palabra de Dios, es Dios quien habla a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, a través de sus ministros. Por lo tanto, hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios, que es la palabra profética que brilla como una antorcha en un lugar oscuro. Por lo tanto, mira lo que la palabra del Señor nos dice en el versículo 13 y 14, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primer punto, firmes, esforzados en amor. Lo primero que Pablo le dice, mire, ustedes deben estar firmes. ¿Qué es estar firmes? Estar firmes, ustedes deben ser inconmovibles en su fe. Ustedes han creído, ustedes han recibido, ustedes han aceptado, ustedes están caminando conforme a la voluntad del Señor y han creído en que Él vendrá por su iglesia y habrá la resurrección de los muertos. Te hemos predicado que Jesucristo es el Señor, que Él murió en la cruenta cruz del Calvario conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora manténganse firmes en la fe. Número 1, debemos estar firmes. Debemos ser personas inconmovibles, no dejarnos mover por cualquier tipo de doctrina de hombres. Tenemos que mantenernos firmes en la doctrina bíblica, en la doctrina de Dios, en las enseñanzas que Dios nos ha dejado a nosotros. Pablo está diciendo, velad y estar firmes en la fe. Créanle, crean al Señor, anden con el Señor y no se aparten de Él. Y dice, esfuércense. Aquí se portó varonilmente, no tiene por qué ser para los hombres. Los varones, compórtense como varones, pero las mujeres, compórtense como mujeres. Esfuércense, estén firmes y esfuércense. Esto es algo que Dios nos pide. Dios te dice, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué quizás no lo entendió. Y el Señor le dice, solamente esfuérzate y sé valiente.
Y como que Josué tampoco podía entender lo que Dios le estaba diciendo. El Señor le estaba diciendo a Josué que él iba a entregar él iba a tomar la tierra por allá, la iba a dividir en las tribus. Pero como que Josué no estaba muy seguro y el Señor tiene que darle un mandamiento a Josué, que es el mandamiento que te da a ti. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai Yahweh estará contigo por donde quiera que tú vayas. Eso es lo que nos pide el Señor. Firmes, inconmovibles. No nos dejemos mover de la fe en lo que hemos creído, en quién hemos creído, y estemos muy atentos a la palabra de Dios. Y dice firmes en la fe, y luego ahí también dice que todas las cosas, dice todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hacer con amor las cosas, amar lo que nosotros hacemos. No solamente es cuestión de la fe, no solamente es cuestión de las cosas del Señor, es nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestro diario actuar, en lo que hacemos en la casa, en lo que hacemos en el trabajo, en lo que hacemos en la calle, en lo que hacemos con nuestros vecinos, en lo que hacemos con nuestra familia, en lo que hacemos con nosotros mismos. Hagámoslo en amor. En el amor de Dios, hágalo en el ágape de Dios. Es el ágape, es lo que Dios nos dice. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser. Y Pablo dice, ustedes le entregaron su vida al Señor, están llenos de amor de Dios, ahora hagan las cosas en el amor del Señor. Todo lo que hagan, háganlo en amor. Si nosotros aprendemos este principio, entonces todas las cosas nos saldrán bien. Recuerda Josué 1:8. Te he citado Josué 1:8, te he citado Josué 1:9. Ahora, esfuérzate y haz todo con amor. No nos dejemos mover, seamos inconmovibles en la fe, esforcémonos en la obra del Señor y hagamos todas las cosas en amor. Número 2, de lo que yo quiero compartir hoy, es que estemos sujetos a las primicias. ¡Wow! Las primicias. Hoy se habla tanto de primicias, mi hermano. Hoy se predica tanto de primicias en las iglesias. Hay iglesias donde tú llegas y te dice el predicador, las primicias son para el Señor. Tráele las primicias al Señor. Tu primer sueldo, entonces te lo traes aquí. El primer sueldo me lo traes completico para que Dios te bendiga. Estamos totalmente desenfocados de acuerdo a las primicias. Recuerda que todo lo que el Señor dejó escrito en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, era solamente una sombra de lo que habría de venir. Ya el Nuevo Testamento nos habla de las primicias de una manera diferente. Ya el fruto que tú tienes que traer no es el fruto de tu cosecha, ya no. Aquí las primicias, vamos a ver parte de lo que son las primicias, porque Cristo es las primicias de la resurrección. Los apóstoles, las primicias, y luego así, ahora dice, sujetos a las primicias. Mira lo que dice aquí, versículo 15 y 16, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué es las primicias? Las primicias eran los primeros frutos de la iglesia. La familia de Estefanas, allí en la iglesia de Corinto, eran las primicias, fueron los primeros frutos que dio la iglesia en Corinto. Pablo empezó a predicar y los primeros que llegaron a los pies de Yahshua, los
tenemos que llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos como primicias entregaron su vida al Señor y empezaron a crecer. Empezó a crecer las primicias, y estas primicias que empezaron a crecer, que empezaron a formarse, que empezaron a recibir de la buena savia, del buen olivo, empezaron a llenarse de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, del conocimiento de la palabra. Empezaron a trabajar en la obra del Señor. Por lo tanto, Pablo le dice, miren a la familia de Estefanas. La familia de Estefanas son las primicias de la iglesia en Corinto. Ellos fueron los que recibieron la palabra, los primeros, y ellos han crecido y ahora ellos trabajan. Escucha esto, ellos trabajan. Han dedicado el servicio a los santos. ¿Quiénes son los santos? Han dedicado todo su servicio a la iglesia. Se han dedicado a trabajar en la obra, en el ministerio de la predicación del evangelio. Por lo tanto, ellos que son primicias, ellos que están allí puestos como pastores, como ministros, sujétense a ellos. Acuérdate lo que la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os predicaron la palabra del Señor. Dices que nos sujetemos a nuestros pastores. No quiere decir que el pastor ahora tiene que imponer su voluntad, que lo que el pastor dice se hace y le guste o no le guste. No. Sujetarnos a nuestros pastores no es sujetarnos a la voluntad del hombre. Sujetarnos a nuestros pastores es sujetarnos a la voluntad del Señor, es sujetarnos a la voluntad de la palabra, porque los pastores velan por nuestras almas. De tal manera que Pablo dice, miren, sujétense a ellos y a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Sujetémonos a los que trabajan en la obra del Señor. Si tú trabajas en la obra del Señor, sujétate al Señor, sujétate a los pastores, predica el mensaje, predica. Ahora, sujétate a la palabra. Si el pastor, vamos a decir algo, no te lo voy a decir. Si el pastor te está mandando a que tú robes, a que hagas cosas indecentes, que vayas a adulterar, a fornicar, a embriagarte, no te sujetes a él. No te sujetes. ¿Por qué? Porque te está enseñando y te está mandando algo que va en contra de la palabra del Señor. Pero si tu pastor te está predicando el mensaje de la palabra, sujétate a la palabra. Sujétate a la palabra que el pastor te está dando. De esa manera, nosotros debemos estar sujetos a las primicias, a los primeros frutos de la iglesia, a quienes trabajan en la obra del evangelio, del reino de nuestro Señor Jesucristo, y debemos honrarle, debemos bendecirles, debemos exaltar el ministerio, pero, sabiendo que quien está haciendo la obra es el Señor a través de los ministros. Por lo tanto, sujetarnos a las primicias fue una de las recomendaciones finales que le da Pablo a la iglesia de Corinto en su primera carta, y a lo mismo que estar firmes y esforzados en amor. Número 3, reconociendo, escucha esto, reconocer a los que suplen, reconociendo a los que suplen. Sigue diciendo en el versículo 17 y 18, el apóstol Pablo dice, me regocijo con la venida de Estefanas. Mira lo que está hablando de Estefanas al principio, ahora vuelve y lo nombra. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Por qué? Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer pues a tales personas. Aquí el apóstol Pablo dice, mire, primeramente dice, me regocijo. ¿Qué regocijarse? Estoy más
que gozoso. Regocijo es doble, un gozo doble. Yo puedo gozarme o puedo regocijarme. Y aquí Pablo dice, yo me regocijo. Hay un gozo profundo en mi corazón. Me alegro. Hay algo que brota de mi vida con una fluidez. El Espíritu Santo me ha dado tanto gozo de saber de que viene Estefanas, aquel que ha estado predicando la palabra, que ha recibido la palabra de parte mía, dice Pablo, dando a entender esto. Me regocijo de este hijo espiritual que engendré allí en Corinto a través de la palabra de Dios. Le sembré la semilla dio fruto y ahora me regocijo de ver que él viene y va a suplir la ausencia de ustedes. El hecho de que venga Estefanas, Fortunato y Acaico, el hecho de que ellos vengan, ellos van a hacer como si ustedes todos estuvieran conmigo. Van a llenar mi corazón. Nosotros debemos reconocer a aquellos que suplen, dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconocer a tales personas. Ellos suplieron, ellos suplen. Ellos son los que están pendientes de los hermanos. Están allí, están llevando las buenas nuevas, las buenas noticias. Debemos reconocer, Pablo dice, reconozcan también a los que suplen, a los que están allí pendientes de ustedes, que están pendientes de nosotros. Debemos reconocerlos. No solamente nuestra mirada tiene que ser para los pastores. No solamente nosotros debemos reconocer a los pastores. Qué bellos, qué hermoso, qué bendición tan grande tener un pastor como el que yo tengo, qué gozo. No solamente el pastor, mi hermano, no solamente. Hay tanta gente que trabaja en la obra del Señor, que están trabajando, que quizás están trabajando, como diríamos nosotros, debajo de la mesa. Nadie los ve, nadie se da cuenta del trabajo de ellos, porque ellos lo hacen en silencio. Pero cuando nosotros sabemos que ellos están trabajando, que están supliendo la ausencia de otros, que están pendientes, debemos reconocerlos también. Reconozcámoslos, sujetémonos a las primicias, reconozcamos el mensaje que otros están llevando, el trabajo que otros hacen. Reconoce al hermano que arregla el salón donde se congrega la iglesia. Reconoce al hermano que te recibe con los brazos abiertos, te da un abrazo de bienvenida cuando te congregas. Reconoce a los hermanos que están allí para servirte un café o para darte un refrigerio en el momento que se necesita. Reconozcamos a los hermanos porque ellos también están supliendo nuestras necesidades y la ausencia de otros. Por lo tanto, Pablo dice, miren, reconozcan a los hermanos que suplen. El número 4, saludándonos en santidad. Saludándonos en santidad. Dice así el apóstol Pablo, sigue diciendo, versículo 19, 20 al 21, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos, hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo, quiere decir con beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, saludándonos en santidad. Recuerda que el Señor nos dice en su palabra, sé pues santos como yo soy santo. Debemos vivir tener ese tiempo de coinonía. Hoy por hoy hay muchas iglesias que quizás han crecido tanto, que son tantos los miembros, que cuando a veces, que tan pronto termina el servicio, la gente se va y no tiene tiempo de darse un abrazo, de darse un saludo, de tener un tiempo de coinonía. Nosotros debemos tener ese espacio, ese tiempo de coinonía entre los hermanos, que podamos estar juntos un rato, compartir las experiencias en medio de la congregación, compartir ese tiempo que quizás no lo vamos a tener el resto de la semana. Podernos saludar, gozarnos. Recuérdate que Pablo dice que se regocijó. Regocijémonos cuando nos congregamos. No vayamos deprisa a la congregación. A veces nos vamos a la congregación deprisa.
A veces llegamos, nos sentamos, empieza el pastor a predicar o el predicador a predicar, el hermano empieza a compartir el mensaje de la palabra y ya estamos mirando el reloj para ver a qué horas termina. Ese no es el tiempo para andar en santidad. Andar en santidad es olvídate de todo lo que te rodea. Estás allí, estás en la presencia del Señor. Ve con un corazón dispuesto, no vayas con un corazón dispuesto a salir, sino dispuesto a estar allí con los hermanos. De tener un tiempo de coinonía, es tan hermosa la coinonía, estar unidos en amor, estar compartiendo ese tiempo, tomándonos un café, tomándonos un refrigerio. Qué hermoso es compartiendo, no solamente el mensaje de la palabra, ya lo compartimos, ya lo recibimos, ya nos alimentamos. Ahora compartamos nuestras experiencias los unos a los otros, saludémonos en santidad, en el amor del Señor, tengamos un tiempo de coinonía. Pablo le dice, mire, yo los saludo, la iglesia los saluda, la iglesia quisiera estar con ustedes, la iglesia de Aquila y Priscila, quisiéramos estar allá, la iglesia de Asia, todos unidos, teniendo un tiempo, pero no pueden, no, están lejos, pero te saludan. Ahora ustedes que están cerca, salúdense, tengan un tiempo de coinonía, tengamos un tiempo de coinonía en el amor del Señor cuando nos congregamos, no dejemos que el enemigo venga y nos robe la bendición del Señor. Número 5, amando al Señor. Qué importante, amando al Señor. Hay gente que dice, pero hermano, no me diga que amando al Señor. Si yo lo amo, sí, eso decimos que lo amamos. Realmente lo amamos. Mira lo que dice el Señor, lo que dice Pablo. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. El que no amare a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, sea maldito. El Señor, Adonai, viene. El Señor, el Kyrios, viene. Cristo viene. Maranata. Amemos al Señor. ¿Qué es amar al Señor? Amar al Señor no solamente decir es que yo amo al Señor, yo amo tanto al Señor, yo voy religiosamente a la congregación, yo me congrego todos los días, yo estoy allá, pero, nuestra vida, en nuestro diario vivir, está mostrando todo lo contrario. No tenemos al Señor en nuestro más mínimo pensamiento. Hay personas, yo sé que quizás de los que están aquí no pasa con ustedes eso, pero hay personas que solamente se acuerdan del Señor cuando se levantan, si es que se acuerdan, cuando comen, si es que se acuerdan, cuando se acuestan, si es que se acuerdan, y cuando van a la iglesia, si es que se acuerdan. Pablo dice, miren, acordándose, amando al Señor. Eso es amar al Señor, tenerlo siempre en nuestro corazón. La palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Tú tienes que amar al Señor con todo lo que eres en tu diario vivir, acordarse de Él, hablarle a Él. No dejes tu primer amor. Tu primer amor es Jesucristo, tu primer amor es Yahshua HaMashiach. El primer amor es estar enamorado, es estar siempre pensando en Él. Recuérdale siempre, consúltale siempre, háblale siempre. Que cada vez que tengas tiempo, dedícale tu tiempo al Señor. Ama al Señor. Dice el apóstol Pablo, el que no ama al Señor sea anatema. La palabra anatema es maldito. Aquel que no ama al Señor es maldito. El Señor dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amaré los unos a los otros, como yo os he amado. Amemos al Señor. Amemos su iglesia, amemos su obra, amemos su sacrificio, amemos lo que Él es, amemos al Señor por lo que Él es. Amemos al Señor. Entonces, ese sería el quinto punto. Y por último, llenos de la misericordia del Señor. Estar llenos.
Dice Pablo, termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, la misericordia inmerecida de Cristo, esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros. Amén. Mira cómo termina Pablo. Dice, mire, que la misericordia inmerecida de Dios, del Señor Jesucristo, esté con ustedes. Que ustedes estén llenos de la gracia. Que ustedes resplandezcan la luz del Evangelio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, esté con vosotros. Llenémonos de la misericordia de Dios. Dejemos que la misericordia de Dios nos llene y que nosotros podamos reflejar esa misericordia a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los que están alrededor nuestro, y que el amor de Cristo Jesús esté con todo. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Que esa misericordia y que ese amor del Señor que está en ti esté en todos nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos. La pregunta sería, ¿cómo está mi vida con el Señor? ¿Cómo está mi vida? Estoy firme, esforzado y en amor. Estoy sujeto a las primicias, a los pastores, a la palabra de Dios predicada por nuestros pastores, por nuestros hermanos. Estoy reconociendo a los que suplen. Estoy reconociendo el trabajo de los hermanos en la iglesia. Estamos andando, amándonos en santidad, teniendo un tiempo de coinonía. Estamos dedicándole el tiempo al Señor que Él se merece. Y amando al Señor y lleno de su misericordia, solamente tú lo sabes. Yo lo sé y el Señor lo sabe. Él conoce nuestro corazón. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu vida delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo no sé cómo está tu vida, pero si en este momento tú encuentras que estás alejado de la presencia del Señor, que realmente no estás andando conforme a la voluntad del Señor, este es el momento en que tú necesitas reconciliarte con Cristo, reconciliarte con Hamashiach, reconciliarte con Él y pedirle al Señor que te perdone. Si no le has entregado tu vida al Señor todavía, este es el momento de hacerlo. Este es el día de salvación, la hora aceptable. Si no le has entregado tu vida a Cristo, o si te quieres reconciliar con Él porque te das cuenta que has estado alejado o alejada del Señor, yo te voy a invitar que hagas una oración de fe en esta noche. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te voy a invitar, si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Y es una oración que te va a proponer. Este es el día aceptable. Simplemente dile, Señor Jesús, en este momento me acerco delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lava mis pecados, límpiame de mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor tu Dios está en tu corazón, que Él ha cambiado tu vida, que Él te ha reconciliado con el Padre y ahora eres una nueva criatura. Mi única, las tres últimas recomendaciones que quiero hacerte es, número 1, no dejes de hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Cuéntale tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Habla con Él. Ten la certeza que Dios te va a escuchar.
Número 2, no dejes de escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si aún no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas. Si no tienes una Biblia, consíguela en tu librería cristiana más cerca a tu casa o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si es posible, y pídele a Dios en oración que Él te ilumine a través de su Espíritu Santo para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte si no lo estás haciendo. Un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres buscar un lugar cerca a tu casa o en tu ciudad y no sabes dónde, por favor házmelo saber. Que si está en mis manos, yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo para que tú te puedas congregar. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga, les guarde, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai, Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Será hasta mañana y gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos.